¿Alguna vez te has preguntado si ese precioso gato tricolor que a veces ves en la calle es necesariamente una hembra? ¿Te has detenido a pensar cómo los cromosomas X e Y determinan no solo el sexo de tu gato, sino también los colores de su pelo? ¿Sabías que existe un gato macho tricolor por cada 3000 hembras tricolores y que hay una explicación genética fascinante detrás de este fenómeno? Hoy hablaremos sobre mitos relacionados con los gatos y te explicaré que si le dices a alguien que siempre que vea un gatito tricolor seguro que es una hembra, eso que le estás diciendo no es cierto. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 486 del 18 de agosto de 2025. Hoy, da igual el día que sea, porque ya no estamos haciendo lo que toca, pero hoy es lunes y normalmente los lunes hablamos de enfermedades, de patologías y todo eso, pero como es verano, pues estamos pasando un poco de todo esto. En septiembre volvemos a coger el calendario habitual, pero hoy tenemos un capítulo súper importante, porque si vas a explicar una curiosidad a alguien, en plan, ¿sabías que? Pues es importante que no te equivoques, ¿vale? Y que no te lo puedan rebatir de ninguna forma. Así que hoy te explicaré una curiosidad, pero una curiosidad completamente explicada, para que la puedas contar a tu cuñado, tu cuñada, a quien quieras, pero que la puedas contar del todo bien con la ciencia de tu lado. Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Y si falta algún curso, pues lo ponemos, que ahora en septiembre volvemos a la carga con los cursos y sabéis que es como Netflix, que tenéis todos los cursos disponibles y que los podéis ir viendo a vuestro ritmo. Además, con lo que pagáis en pupusito.cat, los 7 euros al mes los dedicamos todo íntegramente a Missy Pusilán, a los gatitos que están allí, que necesitan pues lo que necesita cualquier gato al final: un sitio donde dormir, comida, agua, que los castremos, esto es lo que necesitan, lo que no quieren pero necesitan, y que los vacunemos y que les demos la atención médica que necesitan para poder estar bien. Y si alguno de ellos es un gatito que realmente cuadra bien con una casa, pues evidentemente intentar que salga en adopción. En fin, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero te voy a explicar por qué la gente cree que los gatos tricolores siempre son hembras, y después te explicaré qué dice la ciencia de todo esto. Y como siempre, después la píldora felina de hoy. Y antes te recuerdo que necesito fotos, vídeos de muestras de cariño de tu gato hacia ti o hacia algún miembro de la familia. Insisto en que niños preferiría que no, pero que si tenéis alguna con niños, pues que me difuminéis la cara y ya está, ¿vale? Nada, no lo vuelvo a decir, en breve saldrá este vídeo y este capítulo hablando de esto, pero ahora toca explicar por qué la gente se cree que cuando ven un gato tricolor es una hembra. Pues porque a la práctica es casi cierto. Y si bien la mayoría de gatos con pelaje tricolor, el tricolor es blanco, negro y naranja, o las variedades atigradas, son hembras, no como Kai, mi hijo, dice, Pupusito es tricolor porque tiene blanco, marrón y marrón más oscuro. No, blanco como ocre y marrón. Dices tricolor, digo, ya, bueno, sí, cariño, en realidad tienes razón, es tricolor, pero no es así la cosa. Entonces es como, claro, tienes razón, pero no tienes razón, porque es muy difícil ser madre. Que en fin, no me quejo más. Que las gatas, es verdad que estas gatas tricolor, las carey o las negro, blanco y naranja, son hembras la mayoría de veces. Y la primera curiosidad es, hola, ¿sabías que si ves un gato por la calle tricolor, negro, naranja y blanco, es una hembra? Entonces, aquí te pueden decir, no, te equivocas. Porque si dices, siempre que veas un gato tricolor va a ser una hembra, te puedes equivocar, porque la idea, esta idea y esta regla general que muchas personas repiten realmente y que no saben el por qué esto pasa, porque dices, ¿sabías que pasa esto? Ah, sí, ¿y esto por qué? Ah, pues no lo sé. Entonces aquí quedas fatal.
aquí quedas fatal. Si vas a decir esto, tienes que saber por qué. Pues ahora te explicaré por qué. Pero la verdad es que sería genial poder saber cómo es tu gato solamente por los colores, pero no siempre es así. Y los colores nos dan pistas. En este caso, nos da pistas del sexo, pero que la mayoría de casos sean gatas no significa que todos lo sean. Igual que se dice que la mayoría de gatas atigradas, la mayoría, son tremendas, son muy juguetonas y suelen tener más carácter que, por ejemplo, una gatita blanquita, pero no siempre es así. O también se dice que la mayoría de gatos rubios o naranjas siempre son machos y siempre están obesos. Es como pobrecitos. Y esto no es verdad, pero sí que parece ser que hay una tendencia, y de hecho en el capítulo 115 especulé qué pasaría si Garfield, un gatito rubio o naranja, gordito, macho, obeso, qué pasaría si Garfield, de los dibujos animados, de hecho, fuera al veterinario, porque es lo que en ese capítulo del 115 dije, a ver qué pasaría, y expliqué un poco cómo creía que sería yo una visita si estuviera visitando a Garfield. ¿Y por qué lo hice con Garfield? Pues porque si os acordáis de la serie de Garfield, el cuidador, el tutor, el propietario, como queráis llamar, de Garfield, John Arbuckle, tiene una novia, que es Liz, la novia de John. Tiene varias novias, pero como la más formal, la más... John tenía muchas novias, que dice, pero si es un poco un pardillo, ¿no? Pero no, pues tuvo muchas novias durante la serie. Liz es la novia oficial y es veterinaria. Y hay un capítulo que dice sobre esto, sobre cómo sería Garfield en la consulta, porque en la serie es verdad que Liz una vez visita a Garfield en su consulta. Y bueno, en ese capítulo, en el 115, ya hablo de esto, de que los gatitos naranjitos como Garfield tienen tendencia a la obesidad, pero de momento no tengo constancia de ningún gen que relacione el color con la obesidad. Estaría bien saber que esto puede pasar, pero no es así. Total, que sí que se sabe, como decía, que cuando aparece delante tuyo un gato tricolor, en general, la mayoría de veces suele ser hembra. Pero puede ser un macho y suele parecer tan raro que sea un macho, que se piensa que es un error, que es como una excepción, y mucha gente no lo tienen en cuenta. Y por eso dicen, todos los gatos tricolores son hembras, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? La ciencia dice, ojo al tanto, que aquí ya vamos a hablar de cromosomas. El color del pelo en los gatos está ligado a los cromosomas sexuales. ¿Qué significa que está ligado a los cromosomas sexuales? Pues que los cromosomas al final son como un libro, ¿no? Digamos, son como un libro que tiene varias páginas o varios capítulos. Pues cada uno de estos capítulos da una información sobre una receta, vamos a llamarlo así. Estoy inventándome un poco la comparación así sobre la marcha. Entonces, esta receta del color del pelo está en el libro del cromosoma sexual. Es decir, en el mismo libro en el cual hablamos del color del pelo, hablamos de si va a ser un macho o va a ser una hembra. Es así de variopinto este libro. Así que los colores naranja y el negro son determinados por genes, por capítulos que se encuentran en el libro del cromosoma X. Tenemos un libro del cromosoma X y un libro del cromosoma Y. De manera que si tenemos un gato que es a la vez naranja y negro, significa que tiene un capítulo de negro y un capítulo de naranja. Pero es que en el mismo libro, en el mismo cromosoma X, no puede haber el mismo capítulo, pero de color diferente. Tienes que tener un libro de cromosoma X con el capítulo naranja y un libro de cromosoma X con el color negro. De manera que si tienes un gato con negro y naranja, significa que tienes dos libros X, es decir, dos cromosomas X, es decir, es una hembra. Con lo cual, este es el motivo por el cual se puede explicar que una gata que tenga, o un gato, o un felino, dejémoslo, felino o felina, así con la arroba, tenga dos cromosomas con dos colores distintos, es porque tiene dos cromosomas X. Porque el Y es un cromosoma, ¿cómo lo voy a llamar finalmente? Es un cromosoma un poco deficiente, ¿vale? No hablo de los hombres así, hablo del cromosoma Y. Es un cromosoma más corto de lo normal y tiene menos información, con lo cual allí no cabe capítulo de colores, no cabe nada, solo cabe información de macho, punto de pelota. Con lo cual, los machos tienen solo un cromosoma X y un cromosoma
Y, solo tienen un libro X y un libro Y. Y en este libro Y es en el libro donde hay un capítulo sobre el color. Por lo tanto, solo pueden tener el capítulo sobre el color naranja o sobre el color negro, pero no pueden tener ambos a la vez. No sé si me he explicado muy bien con esto de los libros y los capítulos, pero al final la cosa es, las hembras pueden tener posibilidad de tener información de 2 colores a la vez, y en cambio los machos solo pueden tener un color a la vez, con lo cual solo naranja o negro. Pero Esther, has dicho que el tricolor es naranja, negro y blanco. Vale, aquí el blanco no interviene, ¿vale? Olvidaros del blanco, es otro capítulo distinto. Tenerla en cuenta que el naranja y el negro son los que importan aquí y son los que están siempre en el cromosoma X. Con lo cual, un macho que va a tener cromosoma X e Y no pueden tener información de 2 colores a la vez. En cambio, una hembra que va a tener XX sí que puede tener 2 colores a la vez. ¿Qué pasa? Que muy raramente, un macho puede tener una alteración genética y tener 2 cromosomas X y uno Y, es decir, XXY. Este síndrome, que es parecido al síndrome en humanos que se llama de Klinefelter, permite que un gato macho sea tricolor. ¿Por qué? Pues porque tiene su cromosoma Y cortito, un poquito ahí rarito, y tiene 2 cromosomas X, con lo cual puede ser que tenga naranja y negro a la vez. No significa que todos los gatos que tengan machos que tienen 3 cromosomas sean tricolores, pero podría llegar a pasar. De hecho, esto de los test genéticos y saber si tu gato tiene o no doble cromosoma X es algo que aquí mismo es innecesario, no hace falta que si tu gato, me explico mejor. Es verdad que hay test importantes que hay que hacer y algunos de ellos, hablamos de ellos en el capítulo 167, que hablamos de los test, por ejemplo, de las enfermedades importantes como la enfermedad renal poliquística en gatos persas, la cardiomiopatía hipertrófica en ragdolls, precisamente como Pupusito, pero en este caso, en el caso de los gatitos tricolores machos, seguramente no es tan importante hacerle ningún test a tu gato. Y si tienes un gato macho tricolor, como seguramente lo vas a esterilizar, pues ya está. Si crece correctamente, si tiene todas las analíticas bien, no es necesario hacer un test. Otra cosa es que, quieras comprobarlo, pero en general no hace falta. Total, que la proporción de machos tricolores es un macho tricolor por cada 3.000 gatas tricolores, con lo cual realmente es casi siempre tricolor una gata, no un gato. Pero ahí está ese macho XXY con un cromosoma X de extra y ahí está, y puede ser que sea tricolor. La mayoría de estos gatos machos tricolores por culpa de un cromosoma extra son estériles, así que esta alteración genética no se transmite a la descendencia. Así que sí, podríamos decir que la mayoría son hembras, pero no todas. Así que, bueno, la genética a mí me encanta. O sea, fue una asignatura de segundo, creo, de carrera, pero ya en bachillerato me encantaba. O sea, no solo las leyes de Mendel, que son las más básicas de los de los colores, de los garbanzos y de las hojas y de todo eso. Garbanzos no, guisantes, perdonad, que he dicho garbanzos y eran guisantes, los guisantes amarillos y los verdes, todo eso de nos explicaban en la ESO y en bachillerato, pues eso ya me gustaba bastante y yo creo que es fascinante todo esto. En fin, fricadas. Yo os recomiendo, si tenéis la suerte o la casualidad de que tenéis un gato, uno de vuestros gatos, de las personas que estáis escuchando esto, tenéis un gato macho tricolor, que si os piden de participar en algún estudio, pues lo hagáis, porque para saber todos estos resultados, todos estos test genéticos que hablábamos de la enfermedad renal poliquística, la cardiomiopatía hipertrófica, todo esto se sabe, todas estas alteraciones se saben porque se hacen estudios, como el estudio que hicimos nosotros en la consulta de feromonas, que os expliqué en el capítulo 374, y en estos estudios
proponemos participar en un estudio con vuestro gato y es algo que no le va a suponer ningún problema en la mayoría de casos. O sea que incluso igual le hace bien si se está probando una medicación nueva. Como no os puedo avanzar nada de esto, pero seguramente en enero, creo que en enero a más tardar, quizás será antes, en enero voy a traer una persona que ya ha venido al podcast y que nos va a explicar una cosa de un estudio que está haciendo con gatos y con un tratamiento súper novedoso, tan novedoso que ahora mismo es casi imposible de conseguir. Pero bueno, en fin, que si os piden de participar en un estudio porque vuestro gato tiene alguna cosa especial o lo que sea, yo os recomendaría que lo hicierais. Es una experiencia, creo que bastante interesante para los humanos. El gato en general no tiene ningún altercado, ningún problema. Y lo que quizá os pueden pedir en caso de que tengáis, como os decía, un gato macho tricolor, quizá os pueden pedir una muestra de orina para buscar si hay espermatozoides o una muestra de sangre para hacer pruebas genéticas. La mayoría de estos estudios no se pagan al gato voluntario ni a la persona con dinero como tal, pero sí que te compensan pues haciendo una súper analítica a tu gato o con vacunas gratis o cosas así. Así que animaros a participar en estos estudios que permiten hacer que la vida de los gatos mejore también a largo plazo con todos los avances que hay gracias a los participantes y a los investigadores de estos estudios que muchas veces ponen su tiempo y su dinero en hacer estos estudios que a veces sí que hay un gran laboratorio detrás, pero muchas veces no lo hay. Así que bueno, animaros a hacer estas cosas. Y para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... La genética felina es fascinante y aunque la mayoría de gatos tricolores son hembras, los escasos machos tricolores nos enseñan que la naturaleza siempre aguarda excepciones. Una píldora un poco profunda, ¿no? Veo que me ha quedado un poco filosófica, pero bueno, quedaos con la idea de que si vais a hacer un ¿sabías que? Pues decidlo bien. ¿Sabías que el 99,9%, bueno, el 99,99% de los gatos tricolores son hembras? Pero es que, aún hay más, ¿no? But wait, there's more. Pero es que ¿sabías que si encima encuentras un macho, este 0,01%, ese macho casi siempre será estéril? O sea, ya te quedas, vamos, con esto ya es una frase muy de cuñado, pero bueno, también es para demostrar que sabes de gatos porque estás escuchando cada día la píldora felina. Así que bueno, en fin, espero que os haya resultado curiosa la curiosidad de la curiosidad. La curiosidad es, los gatos tricolores son hembras. Oh, qué curiosidad, qué bonito, qué chuli. Pero cuidado, porque encima, si hay algún macho, resulta que es estéril. En fin, muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes, por estar aquí cada día y sobre todo por apuntarte a los cursos en pupusito.cat, que esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana martes con un mito que puede que tú también te hayas creído alguna vez. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.